Gloria a Dios. ¿Sabe que vamos a hablar de lo que anoche decíamos? Que el propósito es por sobre los sentimientos. Muchas veces hemos errado, mucha gente se ha equivocado, mucha gente ha obrado mal, ha obrado sin la dirección de Dios, ha obrado de una manera torpe por los sentimientos. Por los sentimientos. Muchas veces dijeron las personas, no, si es por un familiar, yo voy a defender al familiar. Yo voy a defender a mi ser querido, voy a defender a los de mi casa. Y el Señor Jesús nos da luz y entendimiento para que sepamos diferenciar lo que es sentimientos y lo que es propósito. El propósito de Dios va por sobre los sentimientos. Y esto ha pasado en muchas ocasiones que cuando el esposo quiere defender a la esposa de una corrección, o la esposa quiere defender al esposo de una corrección, generalmente no se deja que se trate, que Dios lo trate a través de las autoridades de la iglesia. Y recuerdo que una señora muy afectuosa con su familia, y esto es de destacar, porque todos tenemos afectos y cariño y sentimientos por la familia, pero no al punto de no entender lo que sería una buena corrección en favor de su familia. Y esta señora era muy osada, muy valiente para dar contra las autoridades, a veces que iba hasta el punto de rayar en la rebelión por cubrir a uno de sus hijos. Entonces vino a mí varias veces y yo le dije, mire, la corrección que se le ha hecho es para que en la casa de Dios se le corrija de manera tal que sea una buena persona. Porque si tiene un ministerio y por el ministerio que tiene quiere hacer lo que quiere, no va a ser una buena persona. Pero una buena persona es cuando acepta la corrección. Dice que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Como a hijos. Dígalo conmigo, como a hijos. Como hijos. Pero si no soportamos la disciplina, Él no nos trata como a hijos. Ya nos trata como un hijo que no reconoce autoridad en sus padres. Entonces, muchas veces hemos tenido dificultades cuando un marido quiere, más allá de la razón, hacer ver que defiende una posición de su esposa, aunque esté equivocada, errada, aunque esté siendo rebelde. Y bueno, y vamos a ver algunos casos bíblicos para que usted pueda entender en su círculo familiar y en su vida y en el crecimiento de sus hijos y en su familia, antecesores y sucesores, gente que está como autoridades en su familia, abuelos, padres, bueno, hijos, y ahora los que vienen después de usted, nietos, bisnietos o hijos. Y cuando uno está equilibrado en la fe y sabe reconocer lo que es ministerio, propósito de Dios, en cuanto a los sentimientos, uno va a ver lo importante que es. Yo le contaba un testimonio a una hermana que fui a Estados Unidos cruzando por México. Y cuando predicamos en Estados Unidos, una predicación de familia, una señora muy, muy agraciada,
muy linda mujer, en una edad de entre 45 y 47 años, me hizo una pregunta. Y el Espíritu Santo fluyó de tal manera que quedó la revelación para ella, y ella me decía que por qué no tenía suerte o por qué no tenía la voluntad de Dios conforme al tener un marido, un esposo, que fuera un esposo para largo alcance. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, porque empiezas al revés. En vez de empezar para hablar la palabra de Dios, de transmitirle que eres cristiana, de que eres una hija de Dios, que estás involucrada en la iglesia, ella comenzaba el romance, llegaba hasta la posición de ser íntima, pareja, y después lo quería traer a la iglesia. Claro, ya el hombre se había relacionado, habían tenido el romance, habían tenido la intimidad, entonces ahora no, él no quería iglesia. Y ella empezó a llorar y dijo, todas las veces que hice así como usted me dice. No, le digo, es el Espíritu Santo. Y ella reconoció el haber empezado siempre mal para alcanzar un matrimonio estable. Se había dejado llevar siempre por las emociones, por los sentimientos, sin mirar el propósito de Dios. Pero Dios tiene propósitos para nuestra vida que van más allá de los sentimientos y que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Por eso Abraham, cuando le mandó a buscar mujer para su hijo, esto cuidaba el propósito. No vaya a ser que tuviera sentimientos por alguien que no tenía propósito y que después no lo pudiera acompañar en la vida ministerial del reino de Dios. Qué feo que es cuando alguien se casa con alguien que no está en el propósito y que luego en el transcurrir de los días de la vida son días difíciles, son días donde se discute todo, no se está de acuerdo, no se tiene paz, no hay felicidad. La felicidad plena es cuando estamos en el propósito. Si no estamos en el propósito, es sufrir y padecer cada día con alguien que tiene que llevarlo a la rastra, con alguien que tiene que hacerlo. Y muchas parejas que no se han cuidado de descubrir cuál es el propósito, luego viven días muy difíciles. Los ve uno solos, no los ve con la familia. Se equivocaron de alguna manera o no descubrieron en ese tiempo cuál era el propósito. Porque los días pasan y nosotros tenemos que descubrir cuál es el propósito de Dios. En la Biblia dice, en Miqueas y en el Evangelio dice que el Señor Jesús, en cuanto al propósito, no vino a traer paz, sino diferencias, hasta que se defina la familia, hasta que se defina. Diferencias, hasta que se defina el propósito, hasta que el propósito de cada uno se defina y comprenda que Dios lo ha llamado con un plan, con un propósito. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén? Amén. Mire, ahí en el libro de Génesis, capítulo 29, habla de un hombre de propósito que fue mandado por su madre a la casa de su hermano. La madre lo mandó a la casa de su hermano para que buscara esposa para el propósito. Y llegó Jacob a la casa de Labán, su hermano, el hermano de Rebeca. Y Labán tenía varias hijas. Y Jacob llegó y al poco momento que estuvo allí, una de las pastoras de las ovejas de Labán, que era Raquel, vino a recibirlo. Y dice que este hombre Jacob, que iba con el propósito de buscar mujer
para casarse y tener descendencia, la miró y se miraron y aquel hombre se enamoró de ella. Jacob se enamoró a simple vista de Raquel. Le cayó muy bien y se enamoró. Ahí en el capítulo 29 habla de la historia. Todo el 29. Lo leemos. Bueno. Escuche, por favor, escúchelo con atención para que tenga usted todos los elementos para luego que va a relacionar la historia pueda darse cuenta los porqué de esa historia. Escuche. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mío eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Mire cuánto la amaba. Le parecieron como pocos días trabajar 7 años para Labán, el padre de Raquel. Le parecían pocos días porque amaba a Raquel. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel
su hija, su sierva Bila por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahí está, mire, esta historia de 2 hijas de Labán con Jacob, que llegó a esa región por propósito de Dios. Si bien iba por el propósito de Dios, para buscar mujeres de propósito, pero enseguida su corazón, el sentimiento humano, se prendió del corazón de Raquel. Y trabajó 7 años por Raquel. Y Labán, su suegro, en la noche de boda le entregó a Lea, porque venían con el velo, y Jacob tomó a Lea. Y a la mañana siguiente le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? Me has dado a Lea, siendo que yo trabajé 7 años por Raquel. Y dijo, ¿sabe que nosotros no acostumbramos a dar la menor, sino siempre la mayor? Y lo engañó. Lo engañó. Entonces, como estaba tan enamorado de Raquel, le dijo, bueno, trabajaré otros 7 años para ti. Y entonces a la semana, después de la semana que había estado en la luna de miel o en esos días de casamiento, le dio a Raquel. Y trabajó 7 años más por Raquel. ¿Sabe que en esta historia vemos que Lea era la mujer del propósito, la que no le costó nada? Muchas veces los que queremos trabajar para obtener la bendición, los que trabajan humanamente, los que naturalmente quieren hacer algo para obtener la bendición, están errando el camino, porque no es por el que quiere ni por el que corre, sino por el que Dios tiene misericordia. En el capítulo 9 del libro de Romanos, habla de que previo a que nacieran, Dios había dicho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué? ¿Era injusto Dios? No, porque en la presciencia, en donde en el capítulo 1 de Pedro, de la primera carta de Pedro, habla de la presciencia, que Él conoce todo. Él sabe que Esaú iba a tener un corazón donde no le iban a importar las cosas de Dios. Entonces por eso mencionaba a Jacob amé. Y sabe que Jacob no era legalmente el mayor, el primogénito, sino que era el que salió después de Esaú. Sin embargo, se adelantó a la primogenitura y le compró la primogenitura y le sacó la bendición de su padre y se fue a donde Labán a buscar mujer de propósito, y allá su corazón, porque el corazón del hombre es engañoso, lo que no tendría que haber trabajado nada, por Raquel trabajó 7 años, sin embargo le fue dado a Lea. Por Lea no tuvo que trabajar nada. Y esa Lea le dio 6 hijos seguidos, mientras que la mujer que él amaba, después de esos días que estuvo con Lea, le dieron a Raquel, pero Raquel era estéril y no le pudo dar hijos por muchos años. Por muchos años. De tal manera que ella sufría.
Ella sufría porque no le podía dar hijos a su amado, y Lea sufría porque su amado no la amaba, y era la mujer del propósito. Le dio 6 hijos y se los daba seguidamente para que ese hombre, Jacob, la amara. Y miren muchas veces los sentimientos como hacen perder el disfrute de lo que es el propósito en Lea. Y en Raquel, sufrir por lo que son los sentimientos y lo que no es el propósito. Sufrió la esterilidad y luego de varios años vino José. Y después de otros años que le trajo muerte el nacimiento, vino Benjamín. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios entre Lea y Raquel? En la Biblia dice que Abraham compró una cueva a Efrón y la pagó por precio para poner a su muerta Sara, la cueva de Macpela, y todo su terreno lo pagó para que fuera perpetuo, porque allí quería poner las descendencias, en esa cueva de Macpela, allí, en ese sepulcro. ¿Y sabe qué puso a Sara? Y fue la vida de Abraham después fue la vida de Isaac y la vida de Rebeca, y después fue la vida de Jacob y la vida de Lea. ¿Por qué conocemos que Lea era el propósito de Dios? Porque estaba en la cueva de Macpela. Y ese era el verdadero propósito de Dios. Si él hubiera llegado a la casa y no se hubiera dejado llevar por los sentimientos, él no tendría que haber trabajado 21 años en la casa de Labán para tener mujer e hijos. Sin embargo, él pensaba que por el trabajo, por el esfuerzo, por la habilidad que tenía para manejar los rebaños, iba a ganarse la gracia de Dios, el propósito de Dios. Y no es así. No tenemos que trabajar para buscar la bendición de Dios. La bendición de Dios se encuentra cuando uno espera en el propósito, cuando uno le cree a Dios, cuando uno vive para el propósito. Cuando uno vive para el propósito, espera que ese propósito se cumpla. Las actividades son secundarias y los sentimientos son secundarios. Primero el propósito. Si yo estoy en el propósito con mi familia, voy a sentir la alegría y la paz y la felicidad que siente una verdadera familia de propósito. Pero como se equivocó, Jacob tuvo que trabajar 21 años. A veces se puede pensar de que por el tanto trabajo y por el tanto sacrificio se ha obtenido la bendición. Y no es así, porque la bendición la tiene Dios dada porque eres su hijo. Porque eres su hijo. Puede ser más dormilón, puede ser más responsable o menos responsable, puede ser un holgazán también, pero si eres hijo de Dios y te mantienes en el propósito, vas a encontrar la bendición de Dios, porque Dios ha decidido elegirte y bendecirte y que cumplas tú el propósito de Él. ¿Sí, amén? Muchos se adelantan a esforzarse para conseguir la bendición de Dios. Y no es que no haya que servirle. Hay que servirle cuando uno sabe que está en el propósito de Dios. Fue una familia con muchos altibajos y dice que tuvo que, por el trato que le dio Dios y por el quebranto y por la disciplina, tuvo que Jacob transformarse en Israel, que ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios era llevarlo a una transformación, de ser el suplantador a ser un príncipe de Dios. Un suplantador es una persona que es engañosa, que comete muchos errores, que comete muchas faltas. En el negociado que hacían con Labán sobre su salario,
que comenzaron por 7 años de trabajo y continuaron por 7 más y por 7 más. En ese trato él también era un muchacho que así como el suegro lo engañaba, él también lo engañaba. Y así de engaño en engaño fue Jacob, un hombre de propósito. Quiero decir que podemos tener muchos defectos, pero si nos mantenemos en el propósito como hijos de Dios, Dios va a dar vuelta a todos esos defectos y va a tratar de tal manera en nuestra vida que va a comenzar a ser una vida sin esos defectos y con virtudes que el mismo Señor va a ir destacando en la vida de uno. Si uno sigue el propósito, es perder la vida de los planes y de los proyectos humanos y es esperar en el propósito de Dios. Esa es la felicidad de un hombre y de una familia, estar en el propósito de Dios. ¿Sí, amén? Y muchos me preguntan, entonces no hay que tener sentimientos. Si yo conozco a alguien, no puedo tener los sentimientos de amor, no puedo casarme sin amor. Mire, si usted se va a casar con amor, por sentimiento y sin propósito, eso es lo que no quiere Dios. Por eso dice, cuando hagáis yugo, no hagáis yugo desigual. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte dice Belial con Cristo? Los ídolos, ¿qué parte? ¿Qué parte el mundo con el reino de Dios? Por eso dice que justamente no tenemos que mirar solo el sentimiento. ¿Que no podemos tener sentimientos? Sí. Pero siempre y cuando sea el propósito de Dios. Amén. ¿Sí, amén? Mire, ahora hay otra figura bíblica en el capítulo 2 de Samuel 3, en el 12 y el 13, que termina en 6 de 2 de Samuel, 16, 20, 21. Entonces empiezo por el 12. Escuche con atención que es la historia del rey David. Escuche con atención. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Mire, el reino de Saúl había fracasado. Saúl había sido pedido por el pueblo por rey. El pueblo quería rey y Dios le mandó a Saúl a buscar las asnas de su padre. Se encontró con Samuel, Samuel lo ungió y fue rey sobre Israel. Y en su reinado fue un reinado que no fue obediente a Dios, usted lo sabe. Y cuando alguien no es obediente a Dios, Dios terminó desechándolo a este reinado que era un reinado de orgullo y vanagloria y de soberbia y que no hacía la voluntad de Dios, no era humilde para hacer la voluntad de Dios. Y cuando empezó a desobedecer a Dios, Dios mandó a Samuel, al mismo que lo había ungido, a la casa de Isaí para que ungiera a David como rey. Y de ahí se fue levantando, mató al gigante Goliat y mostró que la unción estaba sobre él. Y saben que en una ocasión, cuando David mató a Goliat, el rey le había prometido al que venciera a Goliat de los filisteos, una de las cosas que le había prometido eran los impuestos de la casa de su padre exento, otra cosa muchos bienes y otra cosa la hija. La hija iba a ser para aquel que venciera. Y David venció al gigante Goliat. Le pertenecía ahora por promesa de la palabra del rey la hija Mical. Sin embargo, para obtenerla le mandó un pedido más, que le cortara el prepucio a 200 varones de los filisteos y le trajera los prepucios. ¿Usted sabe lo que es vencer a 200 guerreros
y cortarle el prepucio para traérselo al rey para que le diera la hija. Tremendo. Sin embargo, la valentía de David fue y lo hizo. Y le trajo los 200 prepucios para que le diera a Mical. Y entonces el rey Saúl tuvo que entregarle a Mical, su hija, porque ya le tenía celos. Ya sus celos eran amargos, su envidia, porque había matado al gigante y él no. Las mujeres del reino le cantaban a Saúl miles, pero a David 10.000. Y en la lengua judía esa que era como una rima, le molestaba a Saúl tanto que lo perseguía. Y en un momento dado, en esa persecución que David tiene que huir, él le entrega a un hombre cualquiera, a Mical, con tal de hacerle daño a David. Se le entrega a otro hombre, el padre, el rey Saúl. Y entonces ahora, en la desobediencia de este rey Saúl, con toda esa miseria humana, Dios lo desecha. Y queda Abner, el general de Saúl. Y viene a David y le dice a David esta palabra que leyó el apóstol Ariel, que el pacto que tenía, Acá estoy. a ver cómo lo dice, no se olvidara de algo que era muy importante para él. Abner se ofrecía ahora como general que le iba a juntar a todo Israel a su reinado, porque él estaba en Hebrón, David. Y ahora le iba a juntar a todo el pueblo de Israel, porque era el general del rey Saúl. Entonces ahora le iba a juntar toda la gente para David. Pero David le dijo, sí, bien, hago pacto contigo, pero haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. ahí está. Le había sido quitada. Mire usted, la amaba. La amó porque le costó la lucha con Goliat. La amó porque aceptó el ir en contra de 200 filisteos y traerle los prepucios. Un hombre que no ama no va a ser tal arriesgada. Arriesgó la vida 200 veces. Cada uno de esos guerreros podría haberlo matado. Y ahora venía Abner el general a decirle, hago pacto contigo y te traigo a toda la gente de Saúl, te la traigo a ti, porque sé que en ti está la unción. Y David dijo, sí, hago pacto contigo con una condición, que me traigas a Mical, la hija del rey Saúl. Y así fue. Le trajo a Mical y todo el reino de Saúl pasó a que los ancianos de Israel fueron a David y le pidieron que David no solo reinara en Hebrón, sino que reinara en todo Israel. Y así fue, pero en el capítulo 16, en el verso 16, después 20, 21, escuchen dice, lo que pasó. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, Escuchen, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. y le menospreció en su corazón. Escuchen, este David que hizo tanto por ganarse a Mical, el amor lo movió a arriesgarlo todo. No sé cómo ama usted, pero cuando usted ama, lo da todo, se juega. El otro entiende que usted se arriesga por amor, pero dice que Mical estaba desde arriba en el segundo piso y miró cuando David danzaba para Dios, habiendo traído el arca a Israel, que el arca estaba entre los filisteos, pero cuando trajeron el arca a Israel, David se sacó la ropa de la realeza y quedó con la ropa más cómoda y danzó frente a Jehová porque la presencia de Dios había vuelto a Israel.
que por muchos años no estuvo en Israel y estuvo entre los filisteos. Gloria a Dios. Ahora había vuelto a Israel y danzó para Dios, y Mical lo miró con menosprecio. Con menosprecio. Y ahí viene lo de David, escuche bien. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Sabe qué? Lo menospreció de arriba cuando danzó. Y cuando David regresa de esa alegría tan tremenda de que el arca de Dios, que la presencia de Dios esté en medio del pueblo, viene para bendecir su casa y sale ella. Y le dice: qué honrado el rey, que se descubrió delante de las criadas de su pueblo. Has quedado como un cualquiera. Y él, que la amaba tanto, que había hecho tanto para tenerla a su lado, que había hecho un pacto con un general con tal que se la trajeran a ella, ahora estaba con él, lo menospreció a que danzara para Dios y lo trató de un vil, de un cualquiera. Entonces le dijo: mira, yo he sido puesto en el lugar de tu reinado, de tu padre, y yo he sido elegido como príncipe de Israel, y haré esto aunque quede vil delante de las criadas y delante de todo. Aunque para ti sea vil, yo sé que Dios le agrada esto, y a las siervas también le agrada. Lo haré tantas veces tenga que hacerlo. Y en ese día la dejó, porque ella había menospreciado lo que él valoraba, la presencia de Dios. Había hecho que el propósito de Dios no fuera nada para ella, pero para él era lo más importante. Dice que esa mujer, Mical, nunca más tuvo hijos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de la mujer que no tiene hijos? No tiene vida útil. Ya no es más útil para la vida, porque la mujer tiene que procrear y multiplicarse y llenar la tierra. Esa es la vida útil de una mujer. Ella dice: no tuvo más hijos. No fue una mujer más útil para nadie. Y él terminó con ella por el propósito de Dios. Alguien que amaba tanto él, pero ya cuando se mezcló con el propósito de Dios, ya él no podía estar a la par de ella, porque él anhelaba dar la vida por el Señor, dar la vida por el Señor. En sentimientos podemos amar mucho a las personas y a quienes están a nuestro lado, pero tengamos cuidado, no nos salgamos del propósito de Dios. Si nos salimos del propósito de Dios, no somos nada, no somos más útiles. Dejamos de cumplir el propósito de Dios. Y esta Mical se salió del propósito de Dios. Se cayó de la gracia, dice Pablo el apóstol. En una ocasión dice: se cayeron de la gracia. Cuando uno se sale del propósito de Dios, se cae de la gracia de Dios. Porque para eso nos creó Dios. Para llamarnos, para justificarnos por la sangre de su Hijo, para edificarnos y para glorificarnos. Nos llamó con un propósito eterno. Y yo no puedo, porque estoy en la vida y tengo fuerza y tengo vida, elegir lo que yo quiero y despreciar y menospreciar el llamado al cual fui
por el propósito de Dios. Yo no puedo menospreciar eso. Yo nací para eso. Dios nos hizo nacer para eso. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando estuvimos en el mundo, nos llamó. Nos justificó con la sangre de su Hijo. Somos perdonados. Y ahora somos edificados para ser glorificados y cumplir todo el plan de Dios. ¿Sí, amén? Mire que es maravilloso escuchar todo esto. Estoy seguro que por la gracia de Dios, hoy usted está aquí escuchando esta palabra del Señor. No sé, no puedo decir que en otro lugar sí o no, pero quiero decir que aquí, hoy, fluye la gracia de Dios. Porque le está enseñando cosas del reino de los cielos, cosas que son maravillosas, cosas que no le van a dejar errar el propósito. Y que su cónyuge sepa, te amo, arriesgo todo por ti, me juego, doy la vida, pero nunca te voy a comparar a lo que es el propósito, que está en primer lugar en mi vida. ¿Sí, amén? Como hizo David, el rey. ¿Sí, amén? Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 1, habla también de algo muy especial conforme a propósito y conforme a sentimientos. Una familia que estaba muy bien en el reino de Dios. Era el esposo, la esposa y 2 hijos. Y el varón Elimelech, como veía el pueblo de Dios en tiempo de espera, tal vez, de hambre, tiempos de hambre, sí, o necesidad, pensó en irse a otra tierra, la tierra de Moab. Irse lejos con la familia, sin descubrir cuál era el propósito. El propósito es saber esperar en Dios. Cuando Isaac quiso volverse a Egipto, le dijo Dios, no descienda a Egipto, siembra aquí, en la tierra de Dios, en el lugar donde Dios escogió. ¿Sabe? Elimelech sacó la familia a Moab. Y allá la familia murió Elimelech al poco tiempo. Y al poco tiempo que se habían casado los hijos con moabitas, con mujeres de Moab, los 2 varones, Malón y Kelión, también murió uno y murió el otro. Y Noemí quedó sola, desamparada, sin varones en la casa, que eran de los que traían la provisión, el trabajo. Y las 2 nueras las llamó y les dijo que ella ya no tenía hijo en el vientre, y así los tuviera, ellos no iban a esperar para tener descendencia con sus hijos. Así que se volvieran Orfa y Ruth. Y las 2 fueron habladas muy bien por su suegra. Acá había lazos de sentimientos, pero Orfa se volvió a Moab, pero Ruth eligió seguir a Noemí. Y ahora Noemí se sentía amargada. Mara, Noemí es un nombre muy lindo, muy agradable, para mucha bendición, pero estaba, dice, amargada. Era una mujer con amargura, porque lejos de su tierra escuchó que ahora había visitación de Dios en Belén, y Belén es un lugar profético donde nacería el Mesías. Así que era un lugar donde ellos vivían, que dejaron ese lugar para irse a otra tierra, que se salieron del plan y de la voluntad, del propósito de Dios. Así que muchas veces el hombre dirá, le quiero dar lo mejor a mi familia, le quiero dar la prosperidad, le quiero dar porque acá hay hambre, voy a ir a una tierra próspera, voy a ir a un lugar donde
todo va a ser mejor, ahí van a estudiar mis hijos, ahí esto y lo otro, al pensamiento humano. Y hay una frase que el apóstol Ariel aportaba y decía: me voy con las manos llenas, porque Noemí en su amargura dijo, y tristeza decía con dolor. cuando regresa ya a Belén ella, con Ruth, dice en el capítulo 1, versículo 21 o 20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella pensaba que Dios la había afligido estando allá en aquella tierra. No, su esposo la había sacado del propósito. Y en aquella tierra no tenían propósito. Me fui con las manos llenas. Tengo la familia, tengo los hijos, tengo las nueras, lo tengo todo, pero estoy fuera. Estoy fuera. Allá se le murió el marido. Allá se le murieron los 2 hijos. Allá se volvió una de sus nueras. Y ahora volvía porque veía que había visitación de Dios y volvía con su nuera, una de sus nueras, Ruth. Y dice: me fui con las manos llenas, en su amargura declaraba, en su dolor declaraba, me fui con las manos llenas y volví con las manos vacías. Sin embargo, era todo al revés. Ella se fue con las manos llenas Gente sin prueba. de gente sin propósito, de gente que no iba a tener el plan de Dios. Porque para cumplir el plan de Dios tenés que estar en la casa de Dios. Y ellos, al salirse de la congregación, se fueron sin congregarse, lejos de la casa de Dios, de la casa de su Padre. Y al estar fuera de la casa de su Padre, sus manos, aunque te parezca que están llenas, aunque te parezca que te vas con toda tu familia, que te vas con tu marido, que te vas con tus hijos, que te vas con tus nueras, te parecen manos llenas, pero esas son manos vacías. Porque cuando regresó traía la mujer del propósito. Que ella decía manos vacías, no, era el propósito de Dios. Vino con el propósito de Dios, que era Ruth, y se casó con Booz, y fue la que lo alimentó a ella, y fue la que le dio toda la bendición de comida, de seguridad, de prosperidad, de bendición, de todo lo que había perdido cuando se fueron. ¿Sí, amén? Cuando alguien se sale del propósito de Dios, aunque le parezca que se va con las manos llenas, se va con las manos vacías. Porque cuando está fuera del propósito lo pierde todo. Cuando está fuera del propósito lo pierde todo. Dígalo conmigo. Cuando se está fuera del propósito se pierde. Para no olvidarnos nunca que saliéndonos del propósito de Dios, aunque parezca que estamos con las manos llenas, se pierde todo. ¿Sí, amén? Y cuando usted cree desde allá que lo trae el Señor a los que regresan, a los que se vuelven, a los apartados que Dios le vuelve a tener misericordia, a los dispersos, porque ellos estaban dispersos, quedó amargura en su corazón, dolor, perdió a su esposo, sus hijos, su nuera. Ahora una sola de ellas quería venir con ella. Y ese era el verdadero propósito. Cuando llegó a la tierra, empezó a juntar trigo en una de las melgas del campo de Booz, y allí día a día el Señor la fue reconociendo. Su nuera la alimentaba a ella, y ella la empezó a guiar a su nuera para que le abriera el corazón de que era la familiar, la parienta Noemí más cercana de Booz. Había uno en medio, un pariente cercano que no la iba a redimir, y Booz fue el que la redimió, como Cristo a nosotros. Nos redimió comprándonos a precio de sangre. En el reino de Dios, en la casa de tu Padre, en la congregación, no te apartes nunca, porque ahí
está tu bendición, ahí está tu felicidad, ahí está tu prosperidad, ahí está tu bendición. Nunca te salgas del propósito de Dios, aunque por los sentimientos, aunque diga voy por obediencia a mi esposo, aunque diga esto y lo otro. Sabes que afuera del reino de Dios, afuera de la casa de tu Padre, no hay bendición. Allí se termina todo, allí se pierde todo, allí se frustra el propósito, allí no queda nada, allí solo queda amargura y dolor. Solo si te vuelves al camino del Señor y te congregas en la casa de tu Padre, ahí está la bendición, ahí está la prosperidad, ahí está el ser redimidos, comprados a precio de sangre para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dale fuerte tu aplauso y diga: nunca me voy a salir de la casa de mi Padre. Diga: nunca me voy a salir de la congregación, de la casa de mi Padre. Nunca. Porque cuando escuchó que había visitación de Dios, y Belén quiere decir pan, que había prosperidad y bendición en su casa, en su pueblo, allí se volvió. Y ahí encontró la prosperidad, que estaba pasando una miseria impresionante allá. ¿Se da cuenta? En el libro de San Lucas capítulo 15, en el verso 11 en adelante, hay la historia del hijo pródigo. ¿Recuerden ustedes al hijo pródigo? Que fue el menor de dos hermanos. Vino adelante de su padre y le dijo: Padre, quiero mi herencia. Me voy a ir lejos, a una provincia apartada, bien lejos, para que no llegue tu dirección, tu autoridad, que me quieras guiar. Voy a hacerlo solo. Voy a ir con mi capacidad, porque ahí en la casa había aprendido muchas cosas. Ahí había criados, jornaleros, había esclavos, había gente de servicio. Y él tal vez no hacía lo que tenía que hacer como hijo, porque era hijo. Y tal vez creció así con ese pensamiento soberbio, hasta que llegó a una cierta edad que le pidió la herencia, siendo que la herencia, para que sea efectiva, tiene que morir la persona, para que otro reciba los bienes de su padre. Sin embargo, él, obviando si estuviera vivo o muerto, él quería la herencia. Su padre podría haber dicho: no, si va a ser para tirarla, si va a ser para perderla, vos eres un joven, tú eres un inexperto, tú eres un hombre inmaduro, no vas a hacer nada, no te la voy a dar. Estaba en todo su derecho de decirle: no te la voy a dar. Estaba en todo su derecho de decirle: si yo no he muerto, ¿por qué me pides la herencia? Estaba en todo su derecho de decirle: además la vas a despilfarrar en fiestas. Y sin embargo se la dio. Miren qué bondad. ¿Sabe de la bondad del Padre? Se la dio a la herencia y se fue. Se fue a trabajar por su cuenta. Dice: ahora voy a hacer lo que quiero, ahora voy a manejar como yo quiero. Ahí en la casa de su padre había criados, jornaleros, esclavos, gente de servicio, todo. Pero todo eso pareciera ser que no tenía importancia para él. Él iba a hacer como él quería, la idea que él tenía. Le parecía. Porque mientras se fue y fue el que tenía dinero, muchos amigos tenía. Pero eso fue perdiéndolo todo, despilfarrándolos a ese dinero, porque en fiestas y en todo eso que es el mundo, hasta que no tenía que comer. Y llegado a una estancia o a una hacienda donde se criaban cerdos, le pidió al dueño de esa hacienda que le permitiera trabajar ahí. Pero aún valía tan poco el trabajo de ese tipo de trabajo, porque seguramente que no era en casa de justos, no era en casa de hombres, era casa de gentiles, porque criaban cerdos. Los cerdos es inmundo para el pueblo de Dios.
Así que ni las algarrobas que le daban de comer a los cerdos, no las podía comer él. Es como que aún ni se ganaba el alimento. En esa condición de ruina, en esa condición de miseria, en esa condición de un día para otro volvió en sí, de verse en esa condición diciendo, si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero hazme como uno más de tus jornaleros. Y se volvió. Y ahí en la casa de su padre hubo besos, hubo abrazos, hubo reconciliación, hubo perdón para él, hubo pan, hubo fiesta, hubo comida, hubo vestido nuevo, hubo anillo, hubo mitra limpia, hubo calzado, todo lo que en la ruina y en la miseria estaba fuera del propósito. Cuando uno se sale fuera del propósito, por más dinero que tenga, por más habilidad, por más capacidad, y en la casa de su padre habrá sido un remolón, habrá sido un desordenado, habrá sido un irresponsable, pero no es la responsabilidad, no es la capacidad tuya, sino que es la gracia de Dios que te perdona por estar en la casa. Es cuando esperas el propósito de Dios, ahí Dios te da la abundancia de pan, te hace fiesta, hay baile, hay gozo, hay carnero, hay cordero, hay becerro gordo para la fiesta, hay todo. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No es por lo que trabaje, él se fue a trabajar para encontrar bendiciones, más bendiciones, pero no es trabajar, no es hacer cosas, no es moverse como individualmente, sino es no salirse de la casa de su padre. ¿Sí, amén? Es no salirse del propósito, es no salirse de la voluntad de Dios. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy esperando en el plan de Dios. Mi espera es que Dios me edifique, me prepare. Él haga su plan en mí como lo ha trazado. Yo antes del nacimiento de mi madre, dice antes de la fundación del mundo, ya tenía tu nombre. Él te trajo, te llamó, te justificó, te perdonó, te edificó y ahora te glorificó. ¿Sí, amén? Es el tiempo de espera en la voluntad de Dios. Él está haciendo la obra en nosotros. Nosotros no estamos haciendo la obra. No es por mi capacidad, no es por mi esfuerzo, no es por mi sacrificio que voy a lograr las bendiciones de Dios. Estando en la casa de mi Padre es donde hay fiestas, es donde hay gozo, es donde hay música, es donde hay cántico, es donde hay alabanza, es donde hay paz, es donde hay abundancia de pan, es donde hay calzado nuevo, es donde hay anillos que hacen que la alianza con mi Padre esté siempre vigente, actual, y yo le diga, Padre, estoy en tu propósito, estoy en tu propósito. No es por mi sentimiento, es por el propósito de Dios. ¿Sí, amén? Bendito sea Dios. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? Gloria a Dios, aleluya. No es por sentimiento, es por propósito. Jacob amó a Raquel, pero la del propósito era Lea, que le dio 6 hijos así, que no tuvo que trabajar por eso, que por la gracia le fue otorgado. ¿Sí, amén? Después la gracia arregló todo con su hermano, regresó a la tierra de Betel, estuvo en la voluntad de Dios, fueron las 12 tribus de Israel, en la casa de David. David amó con todo su corazón, pero cuando fue a elegir entre el amor y el propósito, eligió el propósito. Y usted sabe que el rey David continuó y terminó siendo un rey de mucha victoria en todas las áreas de su vida, porque es el propósito de Dios más importante que los sentimientos. ¿Sí, amén? ¿Y sabe qué dice el Señor cuando nos llama a ser discípulos? 14:25 de San Lucas. 14:25. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire usted, ¿sabe qué dice? Aborrece. Y aborrece es no el sinónimo, sino el antónimo de amor. Y esto, cuando pasamos de aborrecer a amor, decimos, si no hay más amor que a tu padre, si no tenés más amor por mí que a tu padre, que a tu madre, que a tu mujer, que a tus hijos, que a tus hermanos, a tus hermanas, y por todo lo que posees en la tierra, si no es mayor el amor por mí, no podrás ser mi discípulo. La gente seguía a Jesús en multitudes. Cuando les dijo esto, se volvían. Muchos de los discípulos pretendieron volverse. Dura esta palabra. ¿A dónde iremos? Si solo en ti hay palabras de vida eterna. Y esto, ¿sabe qué quiere decir? Que el Evangelio es una definición. Que Él pueda decir, este es mi hijo, y está definido su corazón. Si su padre lo llamara para un momento en el cual yo lo convoqué, la negativa sería para su padre, no sería para mí, dice el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Es duro, pero es lo que vale la pena. Ahora tú piensa un poquito, tú piénsalo ahora. ¿Quién te dio a tu esposa? ¿Quién te da a tu esposa? Dios. ¿Quién te da a tus hijos? Dios. Él te dio el poder para procrear. ¿Sí, amén? Él te da el vigor, la vida, la salud. Él te da los alimentos. Dice que es mía es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Salmo 24. Quiere decir que Él los alimenta a todos. Ni un pajarillo se cae muerto por la voluntad de Dios. Ninguno. Todos comen. Siendo en el lugar más inhóspito, pero todos comen. Entonces, si sabes que Dios te dio la esposa, los hijos, la fuerza, la voluntad, la vida, te da la vida, porque ningún científico, ni los más destacados, ni los que han hecho las teorías más discutibles para con el reino de Dios, ninguno de ellos puede crear vida, ni en el pequeño insecto. El que da la vida es Dios. Y el que da la relación con las personas es Dios. Y cuando tú le digas a Dios por los sentimientos, no, porque me voy a quedar con mi papá, no, porque me voy a quedar con mi mamá, no. Porque ese corazón no está definido. Vive un evangelio superficial, un evangelio social. Sí, no, que la familia. No, la familia cuando no está definida, yo me voy a la iglesia. Vos si querés quedarte, pero no estás en el propósito de Dios. Yo me voy a la iglesia porque ahí se aprende a ser un vencedor. Ahí me enseñan a ser un conquistador. Ahí aprendo la palabra de vida. Ahí voy a ser un salvo por la eternidad. Yo no sé cómo te va a ir a ti cuando te sigas quedando, dando mal ejemplo a los hijos, porque los hijos ven lo que los padres hacen. Tú tienes que venir al reino de Dios, porque ahí hay propósito, ahí hay vida, ahí hay abundancia de pan, ahí está mi Padre, aleluya, bendito y alabado sea el nombre, ahí está mi Dios, el Todopoderoso, bendito sea Dios. No es la iglesia un jueguito, dice, tengo un hobby, la iglesia, no es un hobby, gracias, no es un hobby, no es un jueguito, no es algo superficial, es la vida, es la definición de vida o muerte. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice el Señor Jesús, ese la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, pero el que dice, pero aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Que está hablando de la vida, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, yo
ahí yo tanto compromiso, tanta responsabilidad, Claro, es que sin compromiso y sin responsabilidad en la vida, no sos nada, no se obtiene nada. Dígame de alguna persona que dice, yo vivo como quiero, suelto, no tengo compromiso con nadie. No es nada en la vida, ni en una área ni en otra. Porque los que son algo en la vida son comprometidos y responsables con esa responsabilidad, valga la redundancia, que ha sido tomada. ¿Sí, amén? Amén. ¿Cómo? Amén. Amén. ¿Y sabe cuándo viene la definición? Cuando yo entrego totalmente mi vida, dice la Biblia, y el que no renuncia a su propia vida, no es digno de mí. Porque si yo todavía sigo con mis proyectos, ya no tengo la vida puesta en el fundamento que es Dios. ¿Me escuchó? Yo cuando llegué al camino del Señor tenía muchos proyectos. Y tenía proyectos para escalar una escala de valores que es por la cual el mundo se mueve, de dinero, de bienes materiales, de cosas. Pero me di cuenta que si iba por ese camino era mucha la ambición. Y la ambición, cuando no renuncia a esa propia ambición, comete errores muy graves en la vida. Una palabra que tienen los políticos es que no debe haber en ellos, ¿cómo es la palabra? Cuando no hay problema para transar cualquier arreglo o alianza. Bueno, usted me entiende. Ya me va a salir. ¿Sabe que cuando uno entra al camino del Señor, tiene que ser íntegro y verdadero? Íntegros y verdaderos. Viene un chico aquí y se pone de novio con una de las porristas o de las adoradoras. Sí, porque vez pasada me dijeron, allí entré y lo que más me impactó, dice, son las porristas. No, le digo, ahí hay adoradoras, ahí hay servidoras, chicas, jóvenes y mujeres que aman y adoran a Dios. Y se puso de novio con una de las chicas. Y la familia de los suegros habían venido a hablarme un año antes y se congregaban normalmente aprendiendo la palabra de Dios. Y este chico que había entrado a la iglesia hacía poquito, que se puso de novia con una de las que alaban a Dios, ya parecía conocerse toda la Biblia. De tal manera que cuando se le hizo una corrección pequeña, porque si hablamos con el apóstol Ariel, ¿cuántas correcciones tuvo el apóstol Ariel o Javier o del equipo de 12? ¿Cuántas? ¿Tuvieron alguna corrección? Vivimos en corrección. Pero es que sin corregirte, ¿cómo vas a encaminarte a un camino de verdad? Y sabe que se lo corrigió y fue tan contundente la predicación de este joven inexperto, inmaduro, que sacó a la familia. Hoy las situaciones que están sobreviviendo los tienen a mal traer, cruzados, por haber obedecido o hecho caso a una palabra de inexperto. Porque en la casa del Señor Dios edifica a los siervos para que los siervos con la revelación de Dios puedan ministrarte palabra de vida, palabra de bendición. La palabra que se habla es mientras tú tengas experiencias con el Señor. Cuando hay una casa donde las autoridades no tienen experiencias con el Señor, por más que digan del Señor, pero anoche hablábamos una palabra que los escribas y fariseos son aquellos que dicen una cosa juzgando lo de afuera, no mirando las intenciones del corazón. Y en la Biblia habla de los creyentes que entienden la vida del Espíritu, que ese es el que guía el corazón del hombre para hacer la obra del Señor aquí en la tierra.
¿Sí, amén? Ahí en San Marcos 7 estamos hablando de esta palabra de los escribas y fariseos que juzgaban lo de afuera y condenaban eso. Pero lo del Señor era en el corazón está la vida de Dios, cuando hay un corazón tratado por Dios. ¿Sí, amén? Amén. Y como último quiero decir de cuando vinieron a buscarlo a Jesús, su madre y sus hermanos. Ahí en el libro de San Lucas, capítulo 8, verso 21, dice que Jesús estaba con los discípulos y lo llaman diciéndole: Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Todos pensaron que iba a decir: perdonen, me alejo un momento, voy a atender a mi madre y mis hermanos. No, y él sorprendió a todos. Seguramente los de su casa, que por los sentimientos dijeron: aunque esté ocupado, él nos va a atender a nosotros. Aunque esté ocupado, él va a dejar todo y va a venir. Aunque esté metido con eso, nosotros somos la familia. No. Mire lo que le contestó el Señor Jesús a la madre y a los hermanos. Lucas Y se la dijo a sus discípulos. Lucas 8, 19 en adelante. Dice, 19 en adelante, escuche. entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mire, ahí está, dice, y quieren verte, por la multitud no podían llegar, ahora avísenle a Jesús, él está reocupado ahí con la gente, él va a dejar todo, va a apagar el micrófono y se va a salir corriendo a atenderlos. No, Familia. dijo mi madre y mis hermanos son los que hacen y guardan la palabra de Dios, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál era la familia entonces? La familia del propósito. No, él por los sentimientos no dejó ni un minuto a la familia del propósito. La familia del propósito es lo más importante que los sentimientos. Y no se puede amar y a la vez tener propósito. Claro que sí. Porque si Dios te da la voluntad de Él por una mujer, por un varón que estén en el reino y que van a cumplir el rol del propósito de Dios, vas a amarle y te vas a sentir feliz de tener un destino de gloria. Va a cobrar sentido la vida porque sabes por qué vives, sabes por qué naciste, cuál es el plan de Dios sobre tu vida. Si andas errante, es porque justamente no sabes para qué naciste, por qué vives y a dónde vas. Pero cuando tú sabes para qué naciste, que antes de la fundación del mundo Dios ya te había llamado, te había escogido para un propósito en la tierra, tu vida cobra sentido. Es algo hermoso vivir la vida de propósito. Es cuando hay un destino de gloria. Yo voy a cumplir el destino de gloria que mi Padre me ha marcado y que me puso en una casa donde se habla del propósito de Dios. Sí, amén. Bendito sea Dios. Bendito y aleluya y alabado sea el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso y dele un gloria a Dios. Aleluya, alégrese porque usted está en una casa de destino, está en una casa de Dios. Usted no se salió del propósito, usted permanece en la casa de Dios esperando la bendición de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A lo mejor no es tan perfecto, a lo mejor tiene muchos defectos, a lo mejor tiene muchos errores, a lo mejor es tan débil como anoche habló la palabra el apóstol Harry de la debilidad del hombre. Pero Dios dice que se agradó de la debilidad porque a los que son débiles dice ahí obra el poder y la justicia de Dios. Y un hombre cuando antes de irse de la vigilia me dijo, dice, qué bueno es saber de que los débiles venimos a esta casa. Sí, amén. Amén. ¿Sabe qué importante es conocer que Jesús premió o puso primero el ministerio, el servicio a Dios,
que los sentimientos. Usted tiene que salirse claro. ¿Sabe cuál es lo que obra los sentimientos? Él quiere hacerse el campeón con la esposa. Y se lo corrige o se la corrige a la esposa. Y él salta como un benefactor, cuidador, protector, que no sabe que esa corrección se la ha hecho en favor de toda la familia. ¿Sí, amén? Y descuidan el propósito por los sentimientos. Jesús no lo descuidó. Yo quisiera que usted tuviera la paciencia de una mujer o de un hombre de Dios que cuando se le corrige al cónyuge o se le corrige a los hijos en la iglesia, la señora madre me decía cada vez que venía, usted solo corrige a mis hijos. Y yo le decía, claro, porque usted no sabe que yo le he corregido a los hijos de los otros hermanos. Ella se enteraba, claro, de cuando se le corregía a los hijos de ella. Y por eso venía como una, ¿no es cierto?, como una fiera. Y me decía, usted solo corrige a mis hijos. Como si fuera, tuviera una imparcialidad. O una parcialidad. No, se le corrige a todos en amor, en firmeza. Un varón me decía, porque la maltrataron. No, le digo, solo se le dijo la verdad. Se le dijo la verdad de Dios. Y le digo aún más. Le digo aún más. 2 veces que usted, como hijo mío, intentó hacer algo, ella no le permitió. Adelante mío. Entonces, si ese carácter tiene ella con usted, ¿qué mejor que lo corrija la iglesia eso? Hay caracteres de los cónyuges que son irascibles, no se pueden sostener. Pero si uno se cruza para corregirlo, no voy a permitir. Y en la casa de David, los hermanos y él se trataban y se maltrataban y tenían celos y envidias y cosas, pero el padre los corregía. En la casa de José, los hermanos lo vendieron, lo metieron a una cisterna, lo trataron mal. Había todo eso, pero el padre los corregía hasta llevarlos a todos a reinar. Vale la pena ser corregidos. Al que ama, corrige. Al que ama, castiga. Un padre que no corrige, que no castiga, quiere ver el mal en sus hijos. Lo va a corregir la vida, lo van a corregir los distintos grupos sociales, porque no se lo corrigió en casa. ¿Por qué creen que van las personas a la cárcel? ¿Por qué son corregidas por la justicia? Porque no hubo las correcciones o límites necesarios en la casa. Porque no hubo los límites necesarios y la enseñanza necesaria en la casa. Pero usted tiene que darle gloria a Dios por estar en una casa donde se le identifica como persona, que no es un número en esta casa, que usted tiene a un discipulador, a una discipuladora, que nosotros sabemos de usted el día lunes, de todo lo que pasó el domingo, si no estuvo aquí, si estuvo enfermo, si estuvo necesitando asistencia, qué le pasó, en dónde estaba. ¿Para qué? Para bien suyo, para que siempre esté acompañado, para que nunca esté solo, para que sepa usted que tiene hermanos en el pueblo de Dios y tiene a padre y a madre y que sabe que lo van a cuidar y que lo van a atender y que lo van a corregir para que usted sea cada vez una mejor persona. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos levantan la mano para decir gracias, Señor, por estar en una casa que me aman, que me identifican, que saben quién soy, que me cuidan, que me corrigen y que me hacen preparar para una mejor existencia? ¿Sí, amén?